Dado que f de x es igual a 4 veces el logaritmo natural del coseno x, queremos encontrar f' de x, f' de pi sobre 4, f doble' de x y f doble' de pi sobre 4. Lo primero que debemos notar acerca de nuestra función es que es una función compuesta donde la función externa es una función de registro natural, y la función interna es coseno x. Pero como tenemos una función compuesta, para encontrar nuestra primera derivada, tendremos que aplicar la regla de la cadena. He proporcionado las fórmulas derivadas aquí en rojo que incluyen la regla de la cadena donde u es igual a la función interna, y por lo tanto, las derivadas son nuestro producto donde el primer factor es la derivada de la función externa, y el segundo factor u' es la derivada de la función interna. Entonces, nuevamente, volviendo a f de x, dado que el coseno x es la función interna, dejaremos que sea igual al coseno x. Entonces, si u es igual al coseno x, iremos y encontraremos u', la derivada de u con respecto a x, que debería ser seno negativo x. Lo que significa que f' de x sería igual a la derivada de 4, log natural u, que sería igual a 4 veces 1 sobre u por u'. Entonces tenemos 4 veces 1 sobre ti, que es 1 sobre coseno x, veces u', que ya sabemos es seno negativo x. Entonces, nuevamente, aplicamos la regla de la cadena aquí, donde esta es la derivada de la función externa, y esta es la derivada de la función interna. Así que ahora vamos y simplificamos. Esto nos daría 4 veces negativo seno x dividido por coseno x. Bueno, seno x dividido por coseno x es igual a tangente x. Entonces esto se simplifica muy bien a 4 tangentes negativas x. Entonces, para encontrar f' de pi sobre 4, sustituiremos pi sobre 4 por x en nuestra función derivada. Entonces tendríamos 4 veces tangente negativa de pi sobre 4. Bueno, pi sobre 4 es un buen ángulo de referencia, es un ángulo de referencia de 45 grados, así que vamos a dibujar un triángulo de referencia 45, 45, 90. Bueno, esto es pi sobre 4 radianes. Podemos etiquetar las dos patas con la longitud de una, y una hipotenusa con una longitud de raíz cuadrada 2. Entonces la tangente pi sobre 4, es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que debe ser 1 dividido por 1, que es igual a 1, por lo que esto es igual a negativo 4 veces 1, que es igual a 4 negativo. Recuerde, esto nos dice dos cosas. Primero, que x es igual a pi sobre 4, la pendiente de la línea tangente es negativa 4, y también dado que la primera derivada es negativa, eso significa que la función está disminuyendo en x es igual a pi sobre 4. Y ahora para encontrar f' de x, encontraremos la derivada de la primera derivada, entonces encontraremos la derivada de 4 tangentes negativas x. Lo cual sería igual a negativo 4 veces la derivada de la tangente x, que es igual a secante al cuadrado x. Observe cómo, debido a que la tangente x no es una función compuesta, no tuvimos que aplicar la regla de la cadena dada por esta fórmula aquí, pero incluso si lo hiciéramos, observe cómo sería igual a x, lo que significa que u' sería igual a 1, dándonos la misma derivada. Vamos a reescribir esto como negativo 4, secante al cuadrado x. Y ahora para encontrar f' de pi sobre 4, sustituiremos pi sobre 4 por x. Entonces tendremos un secante negativo 4 veces al cuadrado de pi sobre 4. Volvamos a nuestro triángulo de referencia. La secante pi sobre 4 sería igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, que sería la raíz cuadrada 2 dividida por 1. Eso significa que tendremos una raíz cuadrada negativa 4 veces 2 al cuadrado porque es un cuadrado secante pi sobre 4. Bien, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Negativo 4 veces 2 es igual a negativo 8. El signo en la segunda derivada nos dice acerca de la concavidad. Y dado que f' de pi sobre 4 es igual a 8 negativo, eso significa que nuestra función debe ser cóncava hacia abajo en x igual a pi sobre 4. Vamos y verifiquemos esto. Aquí hay un gráfico de la función dada. Aquí está el punto cuando x es igual a pi sobre 4. Observe que si dibujamos una línea tangente en este punto, se vería así. Y dado que f' de pi sobre 4 era igual a 4 negativos, la pendiente de esta línea tangente es igual a 4 negativos. También, observe que la función está disminuyendo en este punto,
y desde f doble' de pi sobre 4 fue igual a 8 negativo, observe cómo la función también es cóncava hacia abajo en este punto. Bien, espero que este ejemplo te haya resultado útil.